Buenos días, soy Ana Vila Freyer, soy profesora investigadora de la Universidad Latina de México en Celaya. Hola, ¿qué tal? Muy buen día, queridos amigos que nos ven en su programa Con Perspectiva de Mujer. Estamos muy contentos el día de hoy por tener una invitada de lujo, la doctora Ana Vila Freyer. Bienvenida, Ana. Gracias, buenos días. Es un gusto para mí poder presentar a mujeres con perfiles tan enigmáticos y tan distintivos hoy en día en la sociedad. El día de hoy la doctora nos acompaña y nos va a estar platicando un poquito respecto de lo que ha sido de su vida y de lo que se dedica actualmente. Todas las mujeres somos valiosas y todas las mujeres tenemos una función dentro de la sociedad, pero presentar perfiles como la doctora Ana marca la diferencia para estar generando un México con futuro y un México que esté colaborando hacia una transformación real de la humanidad. Ana, cuéntanos un poquito de ti. Quiero que me platiques antes de entrar al punto medular de todas las investigaciones que estás haciendo. Déjenme presentarla como una mujer de ciencia, una mujer científica en una área del conocimiento. Pero antes quiero que ella me cuente quién es Ana, dónde nació, dónde creció y qué fue lo que estudiaste. Cuéntanos. Bueno, soy miembro de una familia de 7 personas. Mi papá murió cuando tenía 3 o 4 años, mi hermano mayor tenía 12, mi hermano más chico tenía 2. Entonces, bueno, vengo de una familia de mujeres que luchamos por lo que queremos y bueno, sabemos buscar las oportunidades para poder avanzar en la vida y no quedarte ahí estacionada en, ay, qué mala suerte tengo, ¿no? Toda mi vida he estudiado con becas de la SEP, de la UNAM, de CONACYT. Entonces, bueno, soy una persona que está formada en base al esfuerzo y en base al reconocimiento y al apoyo de México como país para poder salir adelante. Tengo mucha suerte para poder encontrar... ¿De dónde naciste tú, Ana? Yo nací en Tabasco, en el pueblo de donde es toda la familia de mi mamá, en la orilla del Usumacinta. Y nací en septiembre y en diciembre mi familia se mudó a vivir al Distrito Federal. Okay. Entonces crecí en el DF y ahí pasé toda mi vida hasta que me fui a estudiar el doctorado a Canadá. Muy bien. ¿Qué es lo que estudias en la Ciudad de México? Pues estudié la primaria, secundaria, prepa, estudié Ciencias de la Comunicación en la UNAM, en la Facultad de Ciencias Políticas. Me especialicé en periodismo escrito, ¿no? Empecé a trabajar como desde los 14 años para pagarme la escuela, con el apoyo de mi familia, por supuesto, ¿no? Yo estudiaba en las mañanas, trabajaba en las tardes, hacía las tareas en la madrugada y así fue mucho tiempo de mi vida. Empecé a trabajar en un periódico muy chafitas, escribiendo una columna de crítica de televisión. Muy bien. Y luego cuando terminé la carrera, el periódico El Norte de Monterrey estaba abriendo Reforma en México, entonces yo fui de las pioneras de lo que hoy es Reforma. Okay. Yo era la corresponsal política del Norte, entonces me tocó cubrir todo el periodo de las grandes reformas que hizo Salinas, todas las reformas neoliberales en la Cámara de Diputados. Okay.
Me tocó ver... Estamos hablando de los 90s, más o menos. Exacto, estamos hablando finales de los 80s, principios de los 90s, o sea, estoy súper vieja ya. Oigan, la juventud es el alma, ¿eh? Y esta mujer tiene mucha juventud. Entonces, bueno, ahí la verdad me entró una crisis existencial fuertísima porque yo dije, bueno, todo esto que yo reporto todos los días está cambiando el país de blanco a negro y yo no tengo claro exactamente de qué está pasando, ¿no? Entonces, primero hice un diplomado en el ITAM de análisis político y después conseguí una beca de CONACYT para... ¿Tú ya habías terminado tu licenciatura para ese entonces? No, la terminé para hacer la maestría. Bueno, ya había terminado la licenciatura, empecé a trabajar desde el segundo año en el periodismo. Justo cuando acabé la carrera fue que el Norte estaba abriendo su oficina en México para abrir Reforma. Entonces, cuando terminé, cuando era pasante, me fui al Norte y empecé a trabajar como corresponsal política del Norte. Y la tesis y la titulación y todo eso lo hice para la maestría, porque si no, no me aceptaban. Sí, claro. Oye, nos estabas platicando ahorita un poquito que vienes de una familia de mucho trabajo y de mucha lucha. ¿Cómo ven en tu familia el hecho de que una mujer, ¿cuántas mujeres son de hermanos? Bueno, el más grande es hombre, somos 5 mujeres y el más chico es hombre porque mi papá quería tener hombres, ¿no? Y bueno, mi mamá abnegadamente tuvo muchos hijos, pero no tuvo hombres, tuvo mujeres. Bueno, el primero y el último. El primero y el último. Y tu papá ya con eso dijo, está bien, ya con el primero. Mi papá con eso dijo, está bien, y se murió en un accidente 3 años después de que nació el último, ¿no? 2 años y medio después de que nació el último. ¿Crees que la pregunta puede ser álgida, pero crees que el hecho de que tu papá haya trascendido tan rápido, si puede decirse así, te haya dado a ti la posibilidad de continuar estudiando? ¿O crees que hubiese cambiado, hubiese sido diferente? Sí, creo que hubiese sido diferente porque mi papá era una persona súper conservadora, ¿no? Entonces, el hecho de que solamente las 2 mujeres más jóvenes pudiéramos ir a la universidad estuvo mucho determinado por la situación económica en mi casa, ¿no? Claro. Pero para mi mamá siempre fue súper importante que estudiáramos, y sobre todo los hombres, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo le dije a mi mamá, porque todos estudiamos en una secundaria técnica para ser secretarias, claro, ¿no? Y poder salir adelante, y eso nos sirvió, o al menos a mí me sirvió para poder trabajar en las tardes y ir a la universidad en las mañanas. Pero la idea de mi mamá, o al principio, fue un choque de, bueno, ¿y para qué quieres estudiar si te vas a casar, no? ¿Tú eres casada, Ana? No soy casada, viví con alguien en unión de... ¿En pareja? En pareja, pero no firmamos papeles, claro, digamos, ¿no? Sí. Uh-huh. Muy bien. Entonces, bueno, pues sí fue como romper estructuras en mi familia, ¿no? Quiero hacer otras cosas, pero no creo que sea diferente a lo que haya vivido las mujeres en mi generación, ¿no? Ahorita creo, por ejemplo, en la universidad, las mujeres son mayoría en los grupos en los que yo doy clases siempre. Hoy eres, ¿no?, profesora a nivel licenciatura. Hoy soy profesora a nivel licenciatura y maestría. Bueno, y déjame decirte, y déjenme platicarles, ustedes ya escucharon que Ana nace en Tabasco y se traslada a la Ciudad de México, donde pasa una muy buena parte de su vida. ¿Cuántos años llevas en Celaya? 6. 6 años. Bueno, acabo de cumplir 6 años. Es una de tantos seres humanos, personas que han pasado por Celaya y que se han quedado aquí arropados por la ciudad, como sea. Entonces, déjame decirte que en representación, porque yo sí soy de Celaya, oriunda de aquí, entonces me creo con el derecho de tierra de decirte gracias por estar en nuestra ciudad, porque mujeres, personas como tú hacen la diferencia en nuestra ciudad, ¿no? Eres bienvenida y aquí eres un muy buen lugar para vivir. Y también aprovecho para decirles que todos aquellos que no son de Celaya y que están aquí son bienvenidos, que nos gusta que vengan personas. Por ahí hay un dicho aquí en Celaya, no sé si tú lo has escuchado, pero dicen que por muy mal que te vaya, Celaya, ¿no? Y lo he escuchado de personas que no son de Celaya, pero de tránsito se quedaron a vivir. Sí, es una ciudad muy cómoda, la gente es muy amable. La verdad, yo estoy muy contenta viviendo aquí, y he ido haciendo poco a poco amigos, ¿no? Y pues la verdad, no, cuando te falta algo, los servicios son
súper eficientes en comparación con el Distrito Federal, ¿no? Hoy Ciudad de México, ¿no? Como para contratar la luz o la casa en 2 horas, o el agua o cualquier servicio en tu casa en 2 horas tienes todo arreglado, no en 2 semanas como pasa en otros lados, ¿no? Y la verdad es súper cómodo. Y me encanta que hagas ahorita también esta nota, porque de repente decía mi papá, que ya trascendió, es que no valoramos lo que tenemos. Exacto, y de repente como que ponemos nada más el dedo a lo malo y dejamos de mirar todo lo bueno que sí tenemos, ¿no? Así es, sí. No sé, por ejemplo, hay una empresa, la empresa de agua, Jumapa, creo que se llama. Jumapa. Yo soy medio torpe para echarme en reversa y he roto 3 veces la conexión de agua hasta que ¿no? me lo arreglan en 2 segundos. El señor fue súper amable la última vez que me dijo, a ver señora, es la 3ª vez que vengo, entonces en lugar de dejarlo recto como estaba, lo voy a poner inclinadito para ver si así ya no lo rompe. O sea, realmente es súper humano. ¿Y recuerdas su nombre? ¿Recuerdas el nombre del señor? Ay, no. Pasó, ya la última vez fue hace como 3 años. Yo creo que te va a identificar, pero, así que dile muchas gracias. Pero sí, es súper amable, los servicios son realmente eficientes, ¿no? Y sí te cambia mucho la visión de las cosas. Por supuesto. Sí. Vamos a ir a un pequeño corte en este momento y vamos a regresar compartiendo sobre toda la historia de lo que es esta mujer, que hoy la tenemos aquí de invitada en este programa y que está haciendo la diferencia en Celaya, generando investigación muy interesante. Ya van a saber de qué se trata esto. Regresamos. ¿Ofreces algún servicio o producto y eres de Cañada de Caracheo o alrededores? Te hacemos una atenta invitación a participar en una exposición de productos de la región que se realizará en el Jardín de Cañada de Caracheo. Para más información, contáctanos a través de Facebook. ¿Qué tal amigos de Canal Foro CX? Soy Gil Blanco y los invito todos los jueves a las 11 de la mañana a nuestro programa de variedades. Tú y todo lo que quieras compartir puede salir en este espacio. Canal Foro CX, 11 de la mañana, aquí los espero en la mañana. Queridos amigos y amigas que nos están viendo esta tarde, les actualizo, estamos aquí en su programa Con Perspectiva de Mujer, con una invitada de lujo, la doctora Ana Vila, que nos está platicando un poquito sobre su historia y su perspectiva de mujer científica, investigadora. Y pues nos quedamos ahorita, antes de irnos al corte, en que estudiaste la licenciatura en comunicación en la UNAM. Así es. ¿Qué siguió después para ti, Ana? ¿Qué más estudiaste? Después, bueno, trabajé 5 años como periodista. Te puedo presumir que la primera vez que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo que en México se violaban los derechos políticos en el gobierno de Salinas fue en una denuncia que hizo el PRD en San José de Costa Rica, basada en mi trabajo en Guerrero. Ya después reconocieron las violaciones de derechos humanos que se hicieron en ¿Tiene que ver Chihuahua. eso con las Juanitas? No, ¿O fue previo? Cuando yo era periodista, cada vez que había una elección, había un conflicto postelectoral para que los votos se contaran bien y el PRI no ganara por definición, sino que ganara el que realmente ganó. Ahorita, gente joven como tú ya está acostumbrada a que llegas, votas y el voto cuenta, pero cuando yo tenía tu edad, llegabas a votar y luego tenías que organizarte para defender el voto y tenías que quedarte a cuidar que no te cambiaran las urnas y tenías que organizarte. A mí me tocó cubrir, es una de las cosas más interesantes que me ha tocado. En Guerrero fue la primera elección en el gobierno de Carlos Salinas, donde todo el estado se levantó, tomaron 25 alcaldías. De repente el ejército llegó, o la policía municipal llegó a desalojarlas, entonces llegas a comunidades y a ranchitos donde hubo muertos que oficialmente no hubo muertos.
y yo lo empecé a reportar y toda esa información sirvió para que se reconociera que en México se violaban los derechos políticos y empezó a impulsarse cambios. Digo, no quiero ponerme como la heroína que propició eso, ¿no? Es un movimiento social que tiene siglos, bueno, no siglos, que se pasó todo el siglo pasado en México luchando por un cambio. Pero al final, Ana, yo no sé tú cómo lo veas y nuestros televidentes, pero en cada etapa de los movimientos sociales en México han traído buenos resultados. Así en el es. momento a veces no se alcanzan a mirar, pero son años después que se logran recoger esos resultados. Así que sí, siéntete heroína porque fuiste parte de ello. Fui claro parte, que pues sí. claro, fui parte porque reconozco el valor de eso, lo defendí, ¿no? Yo salía en las carreteras en Guerrero y me perseguían, o sea, llega un momento en el que sí te asustas de, bueno, a ver, ¿hasta qué punto creo en esto y hasta qué punto mi vida es más importante de las cosas en las que creo? Y que de todas maneras hay que hacer, sí. Y que alguien lo tiene que hacer, Sí. digo, no, pero bueno, finalmente te estaba contando hace un rato, es un periodo en el que cambiaron tantísimas cosas en México tan rápido, que yo misma me empecé a sentir incómoda de, bueno, ¿hasta dónde está llegando esto? ¿Qué implican estos cambios? Fue cuando empecé a hacer el diplomado. Hice un diplomado en análisis político en el ITAM y al final terminó el diplomado y yo me quedé con más dudas de las que tenía cuando empezó, ¿no? Entonces decidí tomar la distancia del periódico y de la vida súper intensa que tenía para hacer una maestría. Entré al Instituto Mora, que es estos centros de excelencia del CONACYT, con una beca de CONACYT para dedicarme de tiempo completo a estudiar. En términos personales fue súper interesante porque fue la primera vez en mi vida adulta que pude ser estudiante de tiempo completo gracias a la beca, entonces me dediqué a estudiar. Y fue un súper cambio porque ya estaba acostumbrada a trabajar desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la mañana que cerraba el periódico y de repente mi vida se me redujo a la biblioteca del instituto a estudiar. A meterte a los libros. A meterme a los libros y la verdad me encantó, ¿no? El estar metida, reflexionando, leyendo, viendo qué dice fulanito, qué dice la otra. Preguntándote. ¿no? Preguntándome ¿Qué? todo y tratando de resolver las dudas y yo qué quiero hacer de aquí en adelante. Entonces, bueno, terminé la maestría, el doctor Lorenzo Meyer me hizo favor de dirigir mi tesis de maestría, entonces de ahí me fui a trabajar al Colegio de México, estuve un año haciéndole de asistente de investigación en el Colegio de México y dije, esto es lo que quiero. Entonces, con el apoyo de las personas con las que trabajaba en el colegio, me fui a Canadá a hacer el doctorado en ciencia política en la Universidad de Montreal y bueno, viví 6 años y medio fuera haciendo el doctorado. Déjenme les platico para los que nos están mirando y que la historia que nos platica Ana, ella ha estado en las instituciones de mayor rango, si se puede decir, de las más importantes en nuestro país, de generación de conocimiento. Entonces aquí tenemos a una mujer científica que se ha dedicado primero a la comunicación y después al estudio, a realizar nuevo conocimiento, estar generando conocimiento. Hablar del Colegio de México, hablar del ITAM, hablar de la UNAM, significa hablar de instituciones de mucho renombre a nivel nacional y que hoy la tenemos aquí en Celaya y de verdad que hay que aprovecharla porque ahorita tras bambalinas que me estaba platicando y ahorita ustedes van a saber qué tipo de investigaciones está generando. De verdad es un lujo contar con una mujer, y no solamente las mujeres, hay muchos hombres, pero ahorita claro. Lo que nos comparte Ana es muy cierto. A ella ya le tocó como el último, la colita tal vez, de las familias donde no se permitía que las mujeres salieran a estudiar, salieran a proyectarse profesionalmente. Ya cuando estás en la maestría, ¿qué decía tu mamá, Ana? Pues ya cuando estoy en la maestría, pues ya mi mamá entendió que tiene una hija rebelde, ¿no? Y que está dispuesta a hacer lo que a ella le gusta, ¿no? Entonces, pues ya el asunto fue distinto, ya se volvió alguien que me apoya y que me apoyó todo el tiempo para que yo pudiera estudiar, me mantuvo en su casa más tiempo del necesario, ¿no? Y cuando me fui al doctorado, yo siempre he sido muy desordenada en el manejo del dinero y nunca tenía dinero y vivía con mi beca al día. Entonces siempre me mandaba el boleto de avión para que pudiera venir a México a visitar y tener vacaciones, ¿no? Cuando estabas en Canadá. Cuando estaba en Canadá. Entonces ya
Ya el asunto, el primer choque que fue cuando dije, yo no quiero tener la vida que tú planeaste para mí, sino quiero tener la vida que yo quiero, fue como muy revolucionario, pero ya después, bueno, también tengo la fortuna de que mi hermana, la que sigue justo antes que yo, igual dijo, yo quiero estudiar, ¿no? Sí. Pero ya cuando a mí me tocó, ya no fue tan duro el choque, ¿no? Ya mi mamá dijo, perfecto, ¿no? Si hay Ya se había condiciones. resignado. Exacto, ya se había resignado Sí. que las mujeres no solo nacimos para casarnos y tener hijitos, sino también podemos casarnos, tener hijitos y seguir estudiando y hacer una carrera, ¿no? Acabas de tocar algunos conceptos que a mí me encantan. El ser rebelde. Yo creo que para las mujeres que les tocamos a nuestras mamás, hijas rebeldes, escucho tu historia y también equiparo un poquito con la mía, ¿no? De mi mamá hubo un momento en el que dijo, así me tocó. se resignó. Y el tema de resignarse no es decir, bueno, ya, no, es reasignar, es volver a dar un nuevo símbolo. Es, ok, yo traía un símbolo diferente de que se case, que tenga hijitos y que vaya a lavar ropa a su casa, y está bien para aquellas que lo han elegido en conciencia, claro, pero que se vale esta rebeldía para ti de decir qué es lo que yo quiero. Y el ser revolucionarias implica movimiento, ¿no? Entonces yo creo que las mujeres, yo no sé tú qué opines, pero por naturaleza lo somos y cada vez lo estamos siendo más. Sí, yo creo que sí, y de hecho, bueno, la verdad es que yo admiro muchísimo a mi mamá porque es un mujerón, o sea, le tocó sacarnos adelante con los pocos recursos educativos que tenía. Y cuando ¿Ella qué estudió? Mi mamá estudió, es exactamente el modelo que tenía para nosotros. Estudió secundaria técnica. Mi abuelo es un migrante judío que se vino a salvar a México y su familia vivía en Canadá. Entonces, por eso tus apellidos. Por eso mis apellidos son raros, ¿no? Raros para la... Sí, claro. No, porque en Europa son súper comunes. Entonces, él se vino a México y sus hermanas se fueron a vivir a Canadá. Entonces, mi mamá y su hermana mayor estudiaron un año en Canadá para ser secretarias bilingües. Entonces, regresaron. Mi tía mayor se casó y mi mamá empezó a trabajar en publicidad hasta que se casó. Y cuando se casó, pues ya se metió a su casa y adiós carrera, ¿no? Sí. Y luego, 15 años después, cuando tuvo que volver a empezar a trabajar, pues tenía esos recursos y eso fue lo que le ayudó a salir adelante y a sacarnos adelante a nosotros, ¿no? Bueno, yo creo que mi mamá es un mujerón, pero ha tenido la capacidad de adaptarse a todas las circunstancias que le tocó vivir, ¿no? O sea, al final, pues sí, ¿no? O sea, se adapta a los hijos rebeldes y a cada uno nos apoyó en las inquietudes que cada uno teníamos. Y reconozco a todas las mamás que con ese amor inmenso que tienen hacia los hijos nos han aceptado tal cual somos y Exacto. han podido transformar el paradigma social para lo que viene, y que a nosotros seguramente también nos tocará transformarnos a las necesidades de lo que viene. Así es, o sea, al final, mira, yo creo que a veces la vida se puede poner difícil, pero siempre te ponen los elementos en la mano para que salgas adelante, ¿no? O sea. Y era algo de lo que platicábamos antes, ¿no? Tras bambalinas, el tema de, bueno, esta es tu circunstancia, ¿qué haces? ¿Qué opinas? Pues, ¿qué haces? O sea, bueno, mira, yo creo que hay muchas formas de enfrentar la vida y puedes decir, ay, qué barbaridad, pobrecita de mí, soy una víctima, ¿cómo es posible? O puedes decir, bueno, pues esto me tocó vivir, eso no lo puedo cambiar, pero sí puedo cambiar la forma en la que voy a verlo, en la que voy a vivir, en la que voy a buscar oportunidades para no quedarme en la situación en la que me tocó estar, ¿no? Y tú, Ana, eres una digna representante de ello, ¿no? De aprovechar, a veces no son tantas las oportunidades, pero la que llega, agarrarle y decir, de aquí me agarro. Exacto, y además aprender a que oportunidades hay y las puedes salir a buscar y no quedarte sentado, ¿no? O sea, a lo mejor eso es lo que a mí me genera conflicto siempre en todos lados, pero digo, bueno, si se te cierra la puerta, las casas tienen ventanas para que te metas, ¿no? Sí. Y si una puerta se cierra, hay muchísimas que se abren. Exacto, y se te cierra una y se abren las demás y luego tú estás aferrado en una y resulta que en las otras te va súper bien, te tratan con respeto. Puedes crecer más de lo que podías haber crecido en lo que tú pensabas que era la opción non plus ultra, ¿no? Sí. O sea, la vida siempre te sorprende y pues yo creo que siempre hay que estar agradecido con lo que te va poniendo en el camino, ¿no? Sí.
Me encanta tenerte aquí, Ana. A ver, ya Gracias. supimos que eres de Tabasco, que creciste en la Ciudad de México, que te fuiste a estudiar a la UNAM, comunicación, periodismo, y luego que hiciste la maestría y después el doctorado y que ahora eres una flamante politóloga. Así es. Eso es lo que ha hecho Ana. Hago temas de investigación sobre migración. Ahora sí, vamos a entrar ya a lo medular. ¿Qué es lo que está haciendo Ana aquí en Celaya y del por qué? Perdón que haya hecho todo este preámbulo, pero a mí me interesaba que Ana nos compartiera un poquito sobre su visión de la vida, sobre lo que ella está haciendo, sobre lo que es, sobre cómo es que ha vivido la vida. Es una mujer de mucho empuje, de buscar la oportunidad, de no quedarse sentada, de no revictimizarse, sino decir, bueno, pues pasó esto, pues nos levantamos, nos sacudimos y hay que seguirle, ¿no? Vamos a hacer un pequeño corte y en cuanto regresemos, ahora sí ya vamos a entrar a lo que está haciendo Ana ahorita de investigación aquí en Celaya. Regresamos. Enseñar que debes bailar como baila el sapito, la nombre. Después de esta cita me aprendo tin, 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 tan. Mis pies descalzos del camino santamente enamorado de la música. Y todos te invitamos a Foritos X. Canal Foro CX. Marca la diferencia. Muchas gracias por estar sintonizándonos. El día de hoy tenemos como invitada a la doctora Ana Vila y previo que nos fuéramos a corte les compartí que ella nos iba a platicar sobre qué está haciendo investigación. Ella es una mujer muy preparada, es científica y la tenemos aquí pues acogida en Celaya y disfrutando de los frutos de lo que esta mujer ha estudiado. Ana, ¿a qué te dedicas hoy en día? Estoy haciendo 2 proyectos de investigación. Uno es sobre migrantes en tránsito por Celaya y otro es sobre Dreamers y jóvenes migrantes que están regresando de Estados Unidos hacia México. Y además, bueno, pues doy clases, enseño métodos de investigación en la Universidad Latina y estoy dando un curso en la maestría de educación sobre sociología de la educación. Muy bien. Me platicabas tras bambalinas que eres parte de un comité a nivel internacional. Sí, hay una organización europea que organiza un profesor turco exiliado en Londres, en Regent's University. Es como una red en la que participamos profesores de todo el mundo, ¿no? En el Comité Científico Transnacional. Yo soy parte del comité en México y soy coordinadora del capítulo de Juventud Migrante, ¿no? Es otra vez, ¿no? Estas cosas de suerte que postulé para poder ir a... Que yo no creo que sea suerte. Yo les decía, Ana, eso no es suerte, eso es producto del esfuerzo y el trabajo diario. ¿Sí? No es casualidad que tú estés ahí. No, yo me postulé para poder ir a un congreso en 2017. Por distintas circunstancias no pude ir. Entonces, pues le avisé al doctor Sirkesi, bueno, pues me da mucha pena, Ibrahim, pero no conseguí los recursos para ir. Entonces me dijo, no te preocupes, nos vemos el año que viene, pero mientras, ¿qué te parece si te invito a que seas parte del comité científico en México? Dije, pues llégale, ¿no? Claro que sí, con mucho gusto. Yo empecé a hacer la investigación de Dreamers justo en 2018 con financiamiento del Instituto Migrante y entonces para el congreso de 2018 le dije, fíjate que estoy descubriendo que hay un grupo específico de jóvenes que no corresponde al perfil tradicional del migrante laboral, que se va y trabaja en Estados Unidos, que socializó en México y que
¿no? Y que mantiene los vínculos de relación transnacional con México. Y quiero ver si podemos hacer un apartado específico para estudiar este fenómeno de jóvenes migrantes dentro de la conferencia. Para los que nos están mirando, Ana, platícales qué es un Dreamer, porque es un fenómeno que sobre todo en Guanajuato lo tenemos pero muy presente. Sí. Entonces, cuéntanos qué es un Dreamer. Mira, un Dreamer en la década de los 90, a mediados de los 90, hubo un cambio en la migración tradicional, ¿no? Los migrantes de aquí se podían ir, circular, trabajar 10 meses en Estados Unidos y luego regresar, y cada año pasaba. A partir de los 90 empezaron a bloquear la frontera y a construir sus muros y a hacerlo más complicado. Entonces los migrantes lo que hicieron fue, se instalaron en Estados Unidos y se llevaron a sus familias. Y entonces se generó lo que hoy se está volviendo un problema social interesante. Que esto, perdón que te interrumpa, el fenómeno previo del que nos hablas de ir los 10 meses, trabajar y regresar, es el fenómeno bracero. ¿Es por ahí? Bueno, el origen es el programa bracero. Sí. en los 40s y 50s se acabó el programa bracero y entonces se inició un nuevo periodo que llaman en la política de la no política, ¿no? De que los mexicanos dijeron, necesitamos que se vayan para allá porque no generamos suficientes empleos, allá los necesitan, entonces todos nos hacemos tontos y la gente sigue circulando, ya están vinculados en la sociedad de Estados Unidos, ya están vinculados en las redes sociales allá, y de repente eso lo bloquearon en los 90s. Entonces lo que la gente hizo fue llevarse a la familia entera. Entonces, a partir de mediados de los 90s hasta el 2005, hay un montón de niños que crecieron en Estados Unidos siendo mexicanos. Nacieron en México. Nacieron en México, los llevaron para allá. Las familias tuvieron hijos allá, entonces hay una mezcolanza dentro de la misma familia, que el papá está regularizado, la mamá es indocumentada, el niño, uno de los hijos o dos de los hijos son indocumentados, pero los otros hijos son ciudadanos americanos, o sea, es un relajo. Entonces ahí se generó en este grupo estos niños que técnicamente son mexicanos, pero que se fueron de México entre los 0 y los 5 o 6 años, crecieron en Estados Unidos, fueron a la escuela en Estados Unidos, aprendieron los valores en Estados Unidos y de repente llegan a la adolescencia y se dan cuenta que no son de Estados Unidos, ¿no? Que no pueden tener. Hay un profesor que lo llama, ¿no? Despiertan a la pesadilla de ser indocumentados, de que no son como sus compañeros, de que no pueden manejar, de que no tienen posibilidades de ir a la universidad, etcétera. Entonces hay muchas familias, luego viene la crisis de 2008, 2009, 2000, por ahí, ¿no? Sí. Entonces hay muchas familias que optan que el papá se queda en Estados Unidos mandando remesas y manda a los hijos a México y a Guanajuato a que estudien, a que puedan ir a la universidad en México. ¿Traes cifras, Ana? ¿Cuántos más o menos? Mira, es súper complicado de medir, pero yo podría decirte que el número de niños que están en esa situación aquí en Guanajuato son entre 7,000 y 10,000. Que si lo comparas, por ejemplo, la Universidad de Guanajuato tiene alrededor de 20,000 o de 27,000 estudiantes, entonces más o menos pues un campus, sí, ¿no? De la Universidad de Guanajuato en donde lo quieras tener. Sí, o sea, no estamos hablando de un niño. No estamos hablando de un niño, estamos hablando de un problema social. Sí, es un problema. ¿No? Porque no sé cuántos niños vayan a la universidad en Guanajuato, pero sí sé que la Universidad de Guanajuato tiene una población de 27,000, entre 27,000 y 30,000 alumnos en los 4 campus. Entonces es más o menos el 30%, entre el 25 y el 30% de la población universitaria en la universidad más grande que hay en Guanajuato. ¿Y las edades de estos pequeños? Bueno, ahorita, pues, depende de las circunstancias. Es que eso es lo que es interesante de estudiar la migración, porque cada caso, ¿no? Hay niños como los que te estaba contando, que se regresaron para poder estudiar, pero luego en Estados Unidos hicieron un programa, ¿no? Barack Obama hizo el programa, un decreto que creó el DACA, que es les garantiza a los niños la oportunidad de poder seguir estudiando, de poder conseguir un trabajo legal y tener seguridad social, etcétera, etcétera, pero no les garantiza ciudadanía y lo tienen que estar renovando cada 2 años. Eso pasó en 2012. Entonces los niños que se estaban regresando, pues ya se regresaron, claro, pero los que estaban allá, hay 500,000 de mexicanos, ¿no? El programa se dirigió como para
para 1.2 millones de personas. Se registraron como 800,000, ahorita funciona como para 650,000, de los cuales 600,000 son mexicanos. 588,000, algo así. Y tiene que ver ¿no? con el estilo de vida y tiene que ver con Pues tiene que ver con todo, o sea, vete a crecer vete de 2 años o 3 años a Estados Unidos y que de repente te digan, regrésate a México. Porque este no es tu lugar. Exacto, ¿no? Y era técnicamente no eres de aquí, pero culturalmente sí eres de aquí. ¿Cómo le decías tú las raíces equivocadas? Exacto, ¿no? Son jóvenes que tienen las raíces en el lado equivocado de sus vidas. Entonces, estos chicos, yo estoy estudiando a los que están allá, cómo perciben a México y cómo definen su sentido de pertenencia a México, y los que regresaron, cómo realmente tuvieron que mudarse a otro país y empezar de nuevo, ¿no? Porque llegan y aquí los discriminan. Su principal fuente de discriminación es su familia. El mismo seno familiar. El mismo seno familiar es el que te dice, es que tú piensas como gringo, ¿no? Es que deja de pensar como gringo, aquí no puedes confiar en la gente, aquí te van a timar, hablas con acento, ya deja de decir, ¿no? Deja de ser pocho. No, hay una chica que entrevisté y el caso me impresionó porque, bueno, usa tatuajes visibles. Entonces la gente no le quiere dar trabajo y tiene un montón de dificultades para conseguir un trabajo. ¿En qué municipio? En León. En León. ¿Y qué edad tiene ella? Alrededor de 24, 25 años, ¿no? Entonces la chava dice, yo nunca me imaginé, yo lo que me esperaba en mi vida era estudiar en Estados Unidos, seguir trabajando allá, cuando la situación cuando se me regularizara la situación, venir a México y visitar a mis parientes, pero de la noche a la mañana deportaron a mi papá. Yo me pude quedar con mi mamá 6 meses más para ahorrar, vender las cosas, vender la casa, venirme a México para que a la hora de cruzar la frontera me cobraran mordidas para poder pasar nuestras cosas, para que llegáramos a León y no conociéramos a nadie, no tenemos una carta de recomendación para tener un trabajo. Mis papás ya tienen más de 45, entonces conseguir un trabajo es complicadísimo. ¿Y el tipo de trabajo, y la calidad de vida, y el no, estilo y además de vida, allá ganaba dólares y ganaba, ¿no? Como hostess en un restaurante o como mesera ganaba 4 veces lo que ganó aquí trabajando como vendedora. Bueno, al final, después de 2 años, se pudo acomodar, ya trabaja en los outlets de León, ya consiguió una beca para estudiar y seguir estudiando en México en la universidad. Pero es un proceso y es un choque cultural fuertísimo. Y que nos está generando también un fenómeno social, porque… Exacto. O sea, ¿cuál es la situación emocional de estos chicos también? ¿Y qué otra problemática también te está generando? Y son chicos que, bueno, pues sí viven el choque cultural y al principio se deprimen y luego se sobreponen y tienen que aprender a vivir, pero que tampoco estamos aprovechando el capital humano que representan, porque son niños que son perfectamente bilingües después de 1 año y medio de vivir en México. Son niños que son biculturales, ¿no? Entonces tenemos ahí un capital humano potencial que puede competir libremente con los niños que nunca han salido de México, que están en la universidad, en la vida tranquila y no sé qué, pero que no son bilingües o que hablan el inglés con acento, etcétera, ¿no? Entonces aquí hay un fenómeno que es súper interesante. De todos estos que ahorita nos mencionas, que son alrededor de 7,000, tú decías, más o menos, ¿traes porcentajes de cuántas son mujeres? Bueno, no. Bueno, los tengo en las estadísticas, pero no me las sé de memoria, pero deben ser más o menos la mitad, ¿no? Mitad. Muy bien, Ana, pues vamos a irnos a un pequeño corte. De todo lo que nos estás platicando está súper interesante para entender un fenómeno que por lo pronto aquí en Guanajuato se vive día a día, porque somos de los estados a nivel nacional que más mexicanos teníamos en Estados Unidos y que más tenemos todavía. Y bueno, pues usted lo está mirando aquí con la doctora Ana. Regresamos en unos segundos. RDS, Red de Difusión Social. Transmisión simultánea en medios informativos digitales. Panorama Bajío Noticias. Digital Noticias Express. Nota Roja, Celaya, Guanajuato. Telediario de Celaya, Guanajuato. El Diario del Centro. La Crónica de Guanajuato. Zona Celaya. Jaral Televisión. La Redacción. Juventino Rosas. Denúncialo Celaya. Consenso Ciudadano Vallense. Transmitimos con un alcance para 500,000 seguidores. Canal Foro CX. Marca la diferencia.
por estarnos acompañando. Continuamos esta riquísima charla que estamos teniendo con la doctora Ana. Cuéntanos, Ana, este fenómeno que tú estás investigando y observando aquí, que es algo de lo que la mayoría de los mexicanos y guanajuatenses hemos escuchado, los famosos Dreamers, que ya nos estás explicando con mucho detalle qué son, qué significan, cuáles son las circunstancias a las que se están enfrentando. ¿Sucede nada más en México? No, aquí, y entonces aquí retomo lo que estábamos platicando antes del corte anterior. Cuando yo le propuse a los directores de The Migration Conference, vamos a hacer un capítulo de juventud migrante, entonces descubrimos que además hay perfiles de refugiados, hay perfiles de niños que se llevó su familia y que está pasando también en Europa, ¿no? Y está pasando en los países fronterizos como Marruecos, ¿no? Que llegan las familias en tránsito hacia Europa y se quedan a vivir en Marruecos, y los niños socializan en Marruecos, son originarios del sur de África y quieren llegar a Francia o quieren llegar a España o quieren llegar a Italia a conseguir un trabajo, y entonces el fenómeno se vuelve todavía más interesante de entender, porque los mexicanos pensamos que somos el ombligo del universo y pues no, o sea, es un problema que se está dando a nivel global y que también está cambiando la forma como las teorías de la migración explican a la migración, ¿no? Siempre estamos acostumbrados a que es una migración masculina, laboral, etcétera. Y entonces, cuando encuentras a estos niños en México y la perspectiva del transnacionalismo ya no funciona para explicarlos, y la perspectiva de las redes sociales funciona muy bien cuando se van de aquí a Estados Unidos, pero cuando regresan a España o regresan a otros países, te das cuenta que pues tienen una visión muy cerrada, o sea, son las redes sociales familiares las que les apoyan para que se reinserten a México con todos los problemas que puedas tener, ¿no? Pero son esas redes sociales las que en un principio los hicieron expulsarlos. Entonces, cuando les preguntas a los que están en Estados Unidos y no han podido mantener vínculos transnacionales con México, porque son sus papás los que siguen en contacto con sus hermanos y con sus abuelitos, ellos ya no, dicen, pero yo para qué, ¿no? Entrevisté a una chica que tenía una maestría en trabajo social en California, y de repente me dice, ¿yo para qué me voy a ir a un ranchito perdido en Durango a trabajar? Ahí se puede aplicar. No, me dijo, tú que estás en esto, hay trabajo social en México, hay trabajo social. Entonces te das cuenta que la visión que ellos tienen de México es el pueblito que expulsó a sus papás, o el ranchito, ¿no? Que expulsó a sus papás en un primer momento y que no les está ayudando para reinsertarse en México. Entonces, hubo otra chica que me impresionó muchísimo, que esa era de Guanajuato, de San Luis de la Paz. Y de repente yo le dije, y era muy curioso porque ella había nacido en Estados Unidos, entonces ella sí podía venir a México y establecer y restablecer vínculos con México. Entonces le dije, ¿por qué nunca has ido a México? Me dijo, ¿yo para qué quiero ir a un país que tiene las calles de tierra, que no tiene luz en las calles y que no tiene ni siquiera los nombres de las calles? Entonces le dije, bueno, pues, ¿cómo te imaginas tú que es México? Pues ese es el lugar que mi mamá me cuenta que es de donde ella salió. Entonces, que ya no corresponde a la realidad. Y que ya no corresponde, exactamente. O sea, aunque sea una ranchería de San Luis de la Paz, pues ya tiene las calles pavimentadas, claro. Ya tiene, ¿no? Ya tiene luz. Ahora, tú nos platicabas que, bueno, cada caso tiene una circunstancia particular, aunque tú como investigadora alcanzas a mirar que estos grupos sociales sí se encuentran en un estado de vulnerabilidad, sobre todo ahorita con la situación tan álgida que estamos viviendo socialmente, con tanta violencia de género que existe, con tanta desintegración familiar, con tanta desigualdad. Es que, a ver, no es necesariamente unas familias desintegradas, porque se fueron las familias enteras, entonces están allá el papá, la mamá y los hijos. Y cuando se regresan, ¿no? Deportan al papá y deciden regresarse todos. Entonces, dentro de una familia hay niños que nacieron en Estados Unidos que efectivamente están migrando a México. Y si revisas las estadísticas, también hay como 500,000 de niños en el sistema escolar, en primarias y secundarias en todo el país,
Que no son mexicanos, que son americanos. Que están registrados como extranjeros, que sí son mexicanos porque sus papás, la doble nacieron tienen que actualizarla. Nacieron en Estados Unidos, y muchos de esos niños, me encontré una niña en Salvatierra, que es ilegal en México porque antes de venirse no fueron al consulado a apostillar el acta de nacimiento de esta niña. Entonces lo quieren hacer desde México y tienen 2 años en que la niña va a la secundaria, pero no le valen los estudios, aunque por ley sí sea legal que sigan estudiando aquí, no tiene un acta de nacimiento mexicana. Entonces, mientras que la hermana nació en México y se fue y está terminando la carrera en desarrollo regional, la hermanita sigue siendo ilegal. Entonces, es un lío, ¿no? Sí. Mientras la hermana grande era ilegal en Estados Unidos y la chica no tenía problemas, se regresan a México porque deportaron al papá. Oye, Ana, y inclusive ahorita que me estás platicando eso, yo creo desde mi sentir que también puede generar circunstancias de recelo al interior de la misma familia. Por ejemplo, tú como mi hermana naciste en Estados Unidos, así que vas a tener una posibilidad diferente a la mía de regresar, generar otro tipo de vida. Yo ya no, porque pues yo me tengo que ir o los que están allá, ¿no? Entrevisté a un montón de niños en Chicago donde los hermanos grandes dicen, yo quiero mostrarle a mis hermanos chicos que aunque yo no tenga papeles y ellos sí se puede ir a la universidad y sí se puede no sé qué, y que ellos aprovechen la circunstancia. O sea, ellos pueden pedir becas, yo no puedo pedir becas, yo tengo que trabajar para pagarme los estudios. Entonces una carrera que ellos pueden hacer en 2 años en un college, yo me tardo 6 o 7 porque tengo que pagar en efectivo cada parte y no puedo conseguir ningún tipo de apoyo oficial para poder estudiar. Ana, no sé en qué avance está tu investigación respecto de los Dreamers, pero definitivamente yo creo totalmente en la educación y que el producto de la educación es la investigación y de la investigación la ciencia, y gracias a la ciencia y a todos los que han estudiado es que podemos ver esta realidad que hoy vivimos, es que podemos tener este micrófono porque hubo alguien que un día inventó esto, es que pueden estar ustedes mirándonos en vivo hoy, porque inventaron el teléfono, porque la tecnología, y todo esto viene de lo que tú hoy haces. Tú lo estás haciendo a nivel social, pero hay muchísimas otras personas, hombres y mujeres, que están dedicadas a la ciencia, generando nuevas cosas, siendo inventores, están inventando. Así es. Esa es una realidad. ¿Qué está haciendo el gobierno? No sé si tu investigación ya haya salido y si ya se estén generando políticas públicas para atacar todo este fenómeno. Mira, es un fenómeno que empezó hace 10 años. No hay políticas públicas específicas para los jóvenes. No lo quiero justificar, pero bueno, son 7,000 jóvenes en un estado como Guanajuato, que hay 1 millón de jóvenes. Entonces sí es un pequeñito. Es un universo. Hay una secretaría especializada para atenderlos, ¿no? Y ese sería el trabajo, ir a buscar a los 7,000 en dónde están. Pero el problema que los poquititos que se han acercado al gobierno encuentran es que, necesito 3 copias en papel rosa porque tengo que ¿no? Te doy 5 centavos y yo tengo que hacer tramititis clásica. Papeleo. Entonces los chavos prefieren, pues a lo mejor sí hay recursos para que me den becas y para que me ayuden a iniciar un micronegocio, pero hago tanto papeleo que prefiero pedirle el dinero prestado a mi primo. Claro, sí, para iniciar. O yo me regreso, trabajo 1 año, entiendo cómo funcionan las cosas en México y consigo una beca de la universidad y me ahorro todo el papeleo de la secretaría. Claro. Que es las respuestas que me han dado. O sea, hice una encuesta en 2016 y el nivel de ilegitimidad del gobierno es tan impresionante que yo les pregunté, ¿usted confía en el gobierno? Cuando vive en Estados Unidos, ¿usted confiaba en el gobierno? Y el 30% me dijo, no, sí, allá las cosas funcionan. No, ya si te van a deportar, te deportan. Y si te enfermas, el sistema de salud te atiende. Luego te cobran, pero tu vida sí importa. Y en México, cuando regresó a México, ¿usted confía en el gobierno? Y el 17.5% solamente dijo que sí. Entonces, viviendo en una situación irregular en Estados Unidos, el 30% confía en la capacidad institucional del Estado. Y en México no. Aquí vas, te puedes estar muriendo, la salud es un derecho, pero si no llegas con dinero no te atienden. Y el sistema está saturado y tienes que perder todo el día para que te curen una gripa y nunca hay medicinas.
¿no? Porque la visión de la ciudad es totalmente diferente a las comunidades rurales, incluso alrededor de Celaya, porque no es una muestra representativa ni nada, sino Así es. estaba probando un cuestionario, hice 700 entrevistas en 10 comunidades rurales, en Tarimoro, aquí en Celaya, y en el otro municipio que ya se me olvidó cuál es, creo que es Salvatierra. Ok. Y de repente dices, algo estamos haciendo mal, ¿no? Cuando están regresando y solamente el 2% se acerca a la Secretaría de Migrante a pedir ayuda, cuando estás haciendo encuestas con los jóvenes que están regresando y les preguntas si te has acercado a la Secretaría de Migrante y el 60% te dice, ni siquiera sabía que había una secretaría con programas especializados para nosotros. El único programa que conocía es el programa Paisano, pero no hay nadie en el gobierno que me pueda decir cómo conseguir un trabajo, cómo actualizar mi CURP, cómo consigo una casa para rentar, que me dé una carta de recomendación para poder conseguir un trabajo, porque en México te las piden. Entonces hay una cantidad de cosas de la vida práctica diaria que estas personas están enfrentando y que no se está resolviendo. Y que no se está resolviendo. Porque yo les digo, ¿no? con base en la realidad, las situaciones no están siendo como debieran ser. Porque no nos estamos adaptando con suficiente rapidez, ¿no? O sea, porque desde los 90 hay políticas para acercarse a los mexicanos en Estados Unidos. En 2008 te voltearon la tortilla y se regresaron 2,5 millones de mexicanos. Y de repente el gobierno todavía sigue sin reaccionar, ¿no? 10 años después, toda la política migratoria del Estado mexicano es para la diáspora, para atenderlos, y entonces los que están aquí dicen, bueno, ¿y yo qué onda? Entonces, utilizas tus recursos familiares y el primer año es muy difícil en lo que aprenden a cómo funcionan las cosas aquí, sí. Pero eso no es diferente a lo que tú vives cuando te vas a vivir fuera. Digo, yo me fui de la forma más privilegiada posible con becas y con lo que quieras y me tardé como un año un proceso de adaptación. En entender las reglas. Así y es. Cambié 3 veces de cuenta de banco hasta que encontré un banco que, ¿no? Que aprendí a tratar con él. Y fíjense que yo aquí presentando a Ana y con esta charla tan amena que nos está dando, yo de verdad les invitaría a todas las mujeres y también a los hombres que nos están viendo, porque también no es cuestión nada más de género, no es cuestión de género. Una cuestión de actitud. Y yo les invitaría a imitar esta forma que están viendo aquí en Ana, porque es una muchacha muy aventada, muy echada para adelante, muy de buscar soluciones, muy de ver si aquí donde estoy no estoy bien, me cambio. Cuando el tema del periodismo ya no te satisfacía, dijiste, a ver, a mí ya no me interesa, ahora me voy a estudiar. Sí, ya no estoy a gusto aquí, ahora busco otro espacio. Yo, con mucho respeto, Ana, y también honrando tu camino y tu vida, les invitaría a los que nos están mirando que imitemos. Yo soy de la idea de que lo que se está haciendo bien hay que imitarlo, y lo que se está haciendo no tan bien no hay que ponerle el dedo, porque ahí como que generamos mucha, no sé tú cómo lo veas, pero nuestra energía como que la tiramos. Es decir, si hay algo que no te gusta, quítate de ahí, haz algo que sí te guste. Si estás viendo una basura tirado, pues no criticas el que lo tiró, mejor ayuda a recogerlo y pon el ejemplo de no tirar basura. No sé. Sí, puede. Mira, es que hay veces que estás viviendo una circunstancia difícil y dices, es que esto es mío, y te aferras. Por alguna razón te tienes que mover, y ya que estás fuera dices, ¿y para qué perdí 2 años aferrándome a eso? Que ni era para mí. Que me estaba haciendo perder contacto conmigo, sí. ¿no? Porque yo he estado en trabajos donde de repente me dicen, ok, te doy la plaza, pero escribe cartas en contra de tus compañeros porque al director o a quien sea le interesa. Y yo dije, no, quiero mi trabajo, pero mi trabajo es mío por mi esfuerzo, por mis valores, por lo que yo soy. Por lo que soy. Yo no me voy a volver, ni me voy a mimetizar en una porquería como es esa. Y estás hablando de un tema bien álgido. Y hay gente que lo acepta y, bueno, para que me des la plaza, pues el camino más corto es ese. Y vas perdiendo respeto por ti mismo, ¿no? O sea, yo es algo que aprendí en el periodismo muy rápido, porque puede ser un ambiente súper interesante, es un trabajo fascinante, pero también es un trabajo donde yo me enfrenté muy rápido a la corrupción. Entonces de repente dices, ¿esto es lo que yo quiero o no? Y dije, no, prefiero vivir con los 3 pesos que gano que irme por el camino fácil.
Y creo que ese ha sido uno de los lemas en mi vida. Siempre he tratado de ser congruente. No quiere decir que la gente no tenga circunstancias específicas. Yo siempre he pensado que soy una persona privilegiada en ese sentido, en el que de repente puedo decir no porque no tengo hijos, porque no tengo compromisos, porque me puedo mover de una ciudad a otra sin problema. Pero en algún momento hay que saber decir no. Y hay que saber decir, si hago eso, dejo de ser yo. Y que es para mí más importante. Y que va a haber consecuencias. Va a haber, mira, a lo mejor no, pero vas a perder el respeto por ti mismo. Sí. ¿No? Vas a ir aceptando pequeñas corrupciones que en algún momento te van a decir, sí, pero me la debes, ¿no? Y como me debes tienes que hacer esto. Entonces yo prefiero tratar de ir escoger a quién le debo yo las cosas y por qué se las debo, a que me chantajeen por una carta. Claro. A ver, Ana, acabas de tocar dos temas que te quiero preguntar. Ese tema que imagino en algún momento de tu vida se te presentó de, a ver, haz una carta poniéndole el dedo a alguien más. Ajá. ¿Tú crees que esa situación la viviste por el hecho de ser mujer? No, la viví porque estaba en un proceso de vulnerabilidad en el que no tenía la permanencia en un lugar y me querían chantajear por los valores distorsionados del lugar. Claro. Oye, y otra pregunta. ¿Crees que esa situación en la que tú te enfrentaste, otras mujeres en esa misma circunstancia se la afrontan, pero crees que las mujeres somos más vulnerables a esas circunstancias? No. Yo creo que mujeres y hombres vivimos situaciones difíciles, mujeres y hombres las aceptamos. Sí es cierto que hay veces que tienes que trabajar el doble para mostrar el mismo, ¿no? Eso que dicen, si un hombre trabaja 3 días, la mujer tenemos que trabajar 6, eso sí es cierto, ¿no? Pero también es cierto, al menos en el ambiente académico, hay un sistema como mucho más igualitario. Es la parte administrativa la que genera el problema, ¿no? Es el tipo que quiere ser como tú, pero que no es, entonces se va a un área administrativa y cree que porque te firma una carta te está haciendo un favor cuando está haciendo su trabajo y se la tienes que agradecer, ¿no? Dices, a ver, maestro, ubícate, ese es tu trabajo. Sí, me puedes joder claro, la carrera, claro, eso sí es cierto, porque claro. ¿no? Yo no me pude ir a este grupo europeo en el 2017, pero a partir del 2018 me dijeron, vas a ir y vamos a dejar que el proyecto madure. Oye, entonces, Ana, fíjate que sin preguntártelo y sin ser como directas, al final ya nos estás mostrando un tema donde fuiste objeto de violencia. Que al final si te revictimizaste o no, porque ante toda circunstancia no puedes decir, estoy aquí, me están haciendo esto, o decir, ok, ya lo viví, lo asumo, continúo. Y aprendes, ¿no? Y aprendes. En el siguiente lugar aprendes a cómo manejarte. Hay otro tema que ahorita compartías, dices, pero espérame, es que aquí no es un asunto de ser una víctima, es el asunto de un tipo corrupto que no está respetando las reglas y que está encubierto por el jefe que lo puso ahí. Y que no es lo mismo. Me imagino que estamos hablando de un hombre por lo que estás compartiendo. Sí. La pregunta es, ¿y también pero mujeres? Exacto. El asunto no es que sea un hombre, porque en el departamento de al lado la directora era una mujer y hacía exactamente lo mismo, ¿no? Y el problema es institucional en el sentido en el que yo me quiero quejar y resulta que no hay forma de quejarte de esa persona. Me encanta que estemos tocando este tema y sobre todo... Pero eso no quiere decir que no haya mujeres que lo hayan hecho. Qué buen tema. Fíjense bien, el tema de la violencia, porque ya tocamos un tema de porque las mujeres también hacemos violencia. Exacto. Entonces, por eso te digo que no es solo un problema de mujeres. No, en la circunstancia que a mí me tocó vivir, la mitad del comité eran mujeres y la mitad de las mujeres dijeron, sí, jódanla. De hecho, la que encabezó todo el proceso fue una mujer. Entonces, y la que me defendió en la instancia que seguía fue una mujer. Entonces, pero está más allá de un tema de género. Yo lo creo que es un problema institucional. Exacto, es un problema de corrupción institucional. Y tú ahorita lo decías, y qué bueno que tocas ese punto de hay pequeñas acciones que son corruptibles
o pequeñas acciones en las que yo puedo permitir ir contra mí, en contra de mis valores y genera un acto de corrupción. Pero no necesitamos robarnos 100 millones de pesos. No, con que te robes un peso con que ya es escribas robo. la carta en contra de alguien para que a ti te den una posición y a la otra no. Yo me negué a hacerlo, la otra persona sí la hizo. Fue una mujer la que la hizo y la que escribió las cartas. Entonces, Creo que yo no soy víctima de nadie, simplemente el asunto es, no hay mecanismos institucionales para defenderte. Ana, yo creo que el día Y de son hoy, mujeres y hombres sí, las que hacen la violencia y hay una estructura de poder que se sostiene, ¿no? ¿Por qué pusieron a ese director o a esa directora específico? Pues porque tienen historia, ¿no? No haces lo que yo quiero y entonces saco tu expediente. Entonces es alguien que está basado en pura gente que aceptó esos pequeños cotos de corrupción y puso a la gente corrupta que les debe el puesto. más allá del tema de la violencia de género, es un tema por lo que estamos Es un compartiendo tema de aquí violencia con- institucional. Así es. Y a final de cuentas, las instituciones son las que dan la base a la sociedad. Así que Exacto. tú viviste esa experiencia en una institución, me imagino, de índole académico, pero yo estoy segurísima que los que nos están mirando han también vivido este tipo de circunstancias y situaciones en instituciones privadas, en instituciones sociales, en Exacto. cualquiera. Yo creo que aquí la invitación, no sé, a tu ver, es que cada uno vaya tomando conciencia de lo Exacto. que estamos haciendo cada uno en los espacios en los cuales actuamos dentro de la sociedad. Y lo que te tienes que tener claro es, yo valgo por lo que yo soy, por lo que yo hago, no por las porquerías que le hago a los demás. Ese es el punto. O sea, esa posición es mía porque yo hice lo que tenía que hacer para hacerlo. A todos los demás no se los dieron, se las dieron por no hacerlo precisamente. Entonces, todos los demás le deben el trabajo a alguien Claro. y son parte del sistema. Yo dije, no, a mí vas a evaluarme mi trabajo. ¿No te parece suficiente? ¿Quieres que haga cosas que no voy a perder el respeto por mí misma? La respuesta es no. Pero Y ya. me encanta, Ana, tenerte en el programa. Estamos a unos últimos segundos de que concluya nuestro tiempo. De verdad me ha fascinado poder tener la visión de una mujer con tantas agallas y con tantos estudios profesionales, que yo estoy segura también es lo que te ha permitido tener este panorama de la vida, mirar ya, bueno, hablamos de allá de muchísimas cosas. Este último minuto, Ana, me encantaría que le dijeras un mensaje a los que te están escuchando con tu perspectiva de mujer científica, investigadora. Pues mira, yo creo que uno es lo único que tiene, ¿no? Y hay que cuidarlo y hay que valorarlo y hay que protegerlo. También creo que hay circunstancias en las que de repente te ponen en la disyuntiva de me voy por el camino fácil y lo hago, y pierdo el respeto por mí misma, o pues me voy por el camino difícil que no sé qué va a pasar, pero no pierdo el respeto por mí misma. Entonces cada quien hace las decisiones, ¿no? Gracias. Y un último mensaje para las mujeres. Pues un último mensaje para las mujeres es, pues la vida es complicada para los hombres y para las mujeres. El chiste es no rendirse, ¿no? El ser rebeldes y atreverse a decir no y pues pagar el precio del decir no, porque yo valgo. Muchísimas gracias, Ana. Ha sido un gusto de verdad tenerte esta tarde aquí, que nos compartas tantas cosas. Te voy a volver a invitar porque hay muchos temas que no abordamos. Ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde en su programa Con Perspectiva de Mujer. Nos vemos el siguiente miércoles en punto de las 7 de la noche. Buenas tardes.